El Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu vida en esta tarde, que el Señor bendiga tu familia en este día. Te saludamos desde la 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant en tu programa Reunificando Familias. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que el Señor nos haya permitido una vez más poder llegar a esta estación, a este altar radial, para compartir una palabra de parte de Dios para tu casa, para tu hogar, para tu familia, para tu matrimonio. El Señor siempre llegando a tiempo, siempre llegando con una palabra. ¿Sabes para qué? Para advertirnos, para despertarnos, para ayudarnos a llevar una vida mejor, para ayudarnos a llevar un matrimonio mejor, para ayudarnos, para darnos la llave, para darnos la respuesta, para darnos la clave de cómo podemos tener un matrimonio en bendición, cómo podemos tener un hogar en bendición. ¿Cómo puede nuestra familia estar en bendición en este tiempo tan difícil? En este tiempo donde todo se está viendo mal, donde está viendo enfriamiento para la gente, para las familias, donde estamos viendo cómo se está cumpliendo la palabra de Dios, cómo se está cumpliendo esa palabra de Dios que dice que dejarán de amarse los hijos y los padres. Entonces, para este tiempo es esta palabra. El Señor hoy quiere recordarte que quiere recordarnos que la única manera de que vamos a tener un hogar en bendición, a tener un matrimonio en bendición, a tener una familia en bendición, unos hijos en bendición, que la única manera es viniendo a Él, es yendo a Él, es viviendo conforme a su palabra, es viviendo conforme a lo que Él ha dejado escrito para nosotros. El Señor hoy viene a recordarnos que toda decisión que tomemos en nuestra vida puede ser de bendición, pero también puede ser de maldición para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Toda decisión que tú y yo tomemos como padres, como hijos, como esposos, las esposas como hijas, como madres, como esposas, toda decisión que se tome de cualquier miembro de la familia, tenemos que entender que toda decisión tiene que hacerse Dios parte de eso. Tiene que Dios estar en medio del hogar. Tiene que Dios estar en medio de esa decisión, de ese paso que se va a tomar. ¿Por qué? Porque si se toma la decisión equivocada, puede traer consecuencias a nuestra vida, puede traer consecuencias al hogar, puede traer consecuencias al matrimonio, puede traer consecuencias a toda la familia. Pero ¿sabes qué? Quiero recordarte que Cristo te ama. Queremos recordarte que Él te ama y por eso llega siempre con una palabra para no caer en errores que cayeron
personas anteriormente por no haber escuchado el consejo de Dios, por no haber escuchado la palabra de Dios. Así que hoy de verdad te decimos, no le cambies, no te muevas del lugar donde está, porque hoy el Señor tiene una palabra para nuestra vida. Hoy el Señor va a hablar a tu vida, va a hablar a mi vida, va a hablar a nuestras familias, va a hablar a nuestros matrimonios, va a hablar a nuestros hogares, va a hablar a los hijos, va a hablar al esposo, a la esposa, va a hablar a todo aquel que es parte de una familia. Sé que el Señor tocará tu corazón a través de su Espíritu Santo, y que al final de esta palabra entenderemos que toda decisión que tomemos tiene que ser basada en la palabra de Dios, y tiene que hacerse Dios parte de cada decisión que se tome en el hogar, que se tome en el matrimonio, que se tome en la familia. Así que, pero antes de compartirte esta palabra, queremos saludar, mandamos saludos. Sabemos que hay gente escuchando de varias partes del mundo. Sabemos que hay gente escuchando en otras radios, no solo a través de la 92.3 Radio Amanecer, que es la que estamos transmitiendo, pero también radios hermanas que se han unido a nosotros y han dicho, ¿sabes qué? Vamos a transmitir Reunificando Familias, para que Dios hable a las familias. ¿De dónde? De Argentina. Que hable a las familias de México, que hable a las familias de Japón, ¿por qué no? De todo el mundo, que hable. Pero estas estaciones se han unido a nosotros. En Branson, Argentina, tenemos Radio Redención. En San Fernando, Argentina, tenemos la Radio Oasis. En San Martín, ahí también en Argentina, Radio Jerusalén. En Acuña, Coahuila, saludamos toda la gente hermosa de Coahuila. En Acuña, Coahuila, Proyecto Radio, transmitiendo Reunificando Familias. El Señor bendiciendo cada familia de ahí de Acuña. Y creo que parte de Del Río, Texas, también recibe esa señal. Así que es de bendición, cada radio que se ha unido a nosotros. Radio Rey Jesús en Río Grande, ahí en Oaxaca, son 3 lugares donde se está transmitiendo esta radio. Ahí en el estado de Oaxaca, ahí en México, Radio Salvación transmitiendo en Chiapas y parte de Guatemala. Que Dios bendiga todas esas familias que escuchan Reunificando Familias a través de estas radios hermanas. Radio Actitud en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bendecimos también la vida de toda esa gente en Tamaulipas, en cualquier lado que nos estés escuchando, porque gloria a Dios por el internet, que podemos mandar esta señal para diferentes lugares. Podemos realmente escuchar esta transmisión, básicamente en cualquier parte que tengas internet, en cualquier parte que tengas señal. Puedes bajar la aplicación de Radio Amanecer, 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant. Puedes bajar la aplicación y puedes llegar, escuchar y ser bendecido de parte de Dios con una palabra para sus familias. De verdad que una bendición de toda esta gente que realmente
con el único compromiso de llevar al evangelio a toda criatura, de llevar el evangelio a todo hogar, a toda familia, a esos matrimonios. Se han unido y han dicho: hey, vamos a que Dios hable a las familias. Así que de verdad que es de bendición. Por supuesto, mandamos saludo a todo el ministerio del Centro Cristiano de Mount Pleasant. Aquí en Mount Pleasant, Texas, estamos ubicados en la 301 West de la calle Séptima. De verdad, si no tienes un lugar donde congregarte, aquí tienes tu iglesia. Así que gracias por estar ahí, gracias por estar escuchando. Vamos a compartir esta palabra, porque de verdad que yo sé que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Así que la palabra se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, y voy a leer este versículo que está en el capítulo 11, versículo 5 de Segunda de Samuel. Voy a leer solo este versículo, pero voy a tratar de entrar de explicar un poco esta historia para llegar al mensaje que el Señor quiere darnos en esta tarde. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios, porque siempre llega con un mensaje para bendecirnos, para bendecir el hogar, para bendecir la familia, para bendecir los matrimonios. Así que me gusta mucho, de verdad que me gusta mucho esta historia. Me gusta mucho porque nos enseña a que siempre tenemos que estar despiertos, a que siempre tenemos que estar velando, a que siempre tenemos que estar alerta, y sobre todo tomar en cuenta a Dios para toda decisión que tengamos que tomar. Quiero decirte que cualquier decisión que tú y yo tomemos, ya sea como padres, ya sea como esposos, ya sea como hijos, va a afectar no solo nuestra vida, pero va a afectar a toda la familia, va a afectar a todo el hogar, va a afectar aún a terceras personas. Entonces, qué importante es tomar decisiones viendo a Dios primero, preguntándole al Señor: ¿qué te parece esta decisión que voy a tomar? ¿Voy por buen camino? ¿Voy en buena dirección? O pedirle en oración: guíame para qué decisión tomo en este día. ¿Y por qué hablábamos de estar siempre alerta? Porque su palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué pasa con eso? Que siempre va a querer buscar una hendidura, un poquito abierta la puerta, un poquito abierta la ventana. Va a buscar ese pequeño espacio que muchas veces por error, muchas veces por cualquier cosa que sea, se deja abierto. Entonces él aprovecha y entra al hogar para destruirlo. Entonces, por eso tenemos que estar alerta. La palabra nos habla de las acechanzas del diablo, siempre buscando la manera de cómo querer destruirnos. Recuerda: matar, robar
y destruir es su trabajo. Pero quiero hablarte un poco de esta historia. Quiero hablarte de esta mujer que concibió un hijo del rey David. En ese tiempo, quiero decirte, David era un hombre que siempre venía a Dios y lo consultaba. Siempre venía a Dios y le decía: Señor, voy y enfrento a mis enemigos. Señor, voy y tomo este reino. Señor, los entregarás en mi mano. Siempre iba y consultaba a Dios. Y cuando Dios le decía: ve porque los entregaré en tu mano, entonces él iba y hacía el plan, o ejecutaba el plan. Pero si Dios le decía que aún no era el tiempo, que aún no necesitaba moverse, si Dios le decía: no vayas porque no podrás derrotarlo, David esperaba el tiempo de Dios. Siempre consultaba a Dios para todo. Pero fíjate cómo Satanás siempre está preparando algo o tramando algo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caer, y para alejarnos de Dios, y para destruir el hogar, y para destruir la familia. Por eso siempre hay que tomar a Dios en cuenta. Por eso siempre hay que tomarlo en cualquier decisión que se tome. ¿Por qué? Porque de ahí, de cada decisión que tú y yo tomemos, de ahí dependerá cómo va a estar nuestro hogar, cómo va a estar nuestra familia, cómo va a estar nuestro matrimonio. ¿Por qué digo que de ahí? Porque si lo haces a la manera de Dios, o si lo hacemos a la manera de Dios, si lo hacemos a la manera que nos indica Él a través de su palabra, ten por seguro que eso será de bendición. Entonces, dice su palabra que el rey David se paseaba por su terraza. Dice que miró a una mujer que se estaba bañando. Miró y dice su palabra que esta mujer era hermosa. Entonces dice que David mandó preguntar: ¿quién es esta mujer? Entonces cuando le avisaron, le dijeron: es la esposa de Urías. Urías era uno de los soldados de David que en ese tiempo él se encontraba en la guerra. Pero dice que cuando le avisaron, David, en vez de detenerse, en vez de tomar la decisión correcta, dice que la mandó llamar, sabiendo que esa mujer era casada, sabiendo que esa mujer le pertenecía a otro hombre, y dice que se acostó con ella, y esta mujer concibió que un hijo del rey David. Primera decisión que tomó David, o el rey David, que trajo consecuencias a su casa. ¿Qué fue lo que hizo sabiendo? ¿Por qué no fue a Dios a preguntarle? ¿Por qué no fue y oró? ¿Por qué no le dijo: Señor, mira, me gusta esa mujer, yo quiero esa mujer, o cualquier cosa le hubiera preguntado? ¿Sabes por qué no le preguntó? Porque él sabía que Dios le iba a decir: eso no se alinea con mi palabra, eso no se alinea con lo que yo he dejado escrito en mi palabra, eso no, eso es pecado.
Por eso es que David se olvida de irle a preguntar a Dios. Un hombre que siempre tomaba en cuenta a Dios para cualquier decisión que él iba a tomar. Ese día simplemente tomó la decisión solo. Mandó llamar a la esposa de Urías. Se acuesta con ella. Ella concibe un hijo, y para arreglar o para tratar de arreglar el problema, dice su palabra que, como David sabía que estaba en la guerra, él manda llamar al hombre que estaba encargado del ejército, y lo manda a llamar, y le dice: necesito que pongas a Urías al frente de la batalla. ¿Para qué? Para que muera. Segunda decisión que toma David. Segunda decisión que toma David sin contar con Dios. Segunda decisión que trae consecuencias a la vida de David. Y no solo a la vida de David, porque ahí estaba destruyendo un hogar, estaba destruyendo un matrimonio, estaba destruyendo una familia. Entonces dice su palabra que el hombre hace como el rey David le pide, pone a Urías enfrente de la batalla, es herido y muere. ¿Qué pasa con esto? Familias, por favor, escuchemos lo que el Señor está hablando en esta hora. Cuando tomamos decisiones que van en contra de Dios, en contra de lo que su palabra nos enseña, va a venir consecuencias a nuestra vida que puede no solo destruirnos a nosotros, sino también a nuestro hogar, destruir el matrimonio, destruir a toda la familia, destruir a los hijos. Por eso es importante estar alertas. Es importante que cualquier decisión que tú y yo tomemos sea tomado en cuenta Dios. Ir a su presencia. Entonces, tal vez si me escuchara el rey David diría: ¿y cómo le llevo esa petición a Dios? Bueno, si no tienes cómo llevársela, significa que sabes perfectamente que eso no va de acuerdo con la voluntad de Dios, no va de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces dice que cuando Urías muere, la mujer de Urías dice que guarda luto. Y luego se va a la casa del rey David. ¿Por qué? Porque él la toma por esposa. Lo que David dijo: ahora ella está sola, ahora yo la tomo como mi esposa. Hizo ver al pueblo como si él ahora estuviera haciéndole un favor a la mujer. Era como si lo quiso hacer ver como si ahora, bueno, esta mujer se ha quedado viuda, ahora no le pertenece a nadie, ahora yo puedo tomarla como esposa. Y dice que se la lleva a la casa. Pero como no hay nada oculto para el Señor, como no hay nada oculto, no importa qué tan escondido hagamos las cosas, dice su palabra que Dios envía a un profeta, al profeta Natán, lo envía a la casa de David a decirle: me he dado cuenta de la decisión que tomaste. Me he dado cuenta de la decisión que tomaste de tomar esta mujer. Y no solo eso,
embarazaste a esta mujer y mataste a su esposo. Decisiones incorrectas. Familias, toda decisión que tomemos va a afectar tu vida, va a afectar mi vida, va a afectar la vida de mi esposa, va a afectar la vida de tu esposo, va a afectar la vida de tus hijos, va a afectar tu matrimonio, va a afectar a toda tu familia. Tú como hijo, cuando tomes decisiones, si esas decisiones no van de acuerdo a la voluntad de Dios, no van de acuerdo a la palabra de Dios, también sufrirá consecuencias, no solo tú, pero también los padres. Dice que cuando el profeta llega a la casa de David y le confiesa o le dice Jehová, que Él sabe lo que hiciste, que Él sabe que faltaste, que Él sabe. Entonces le dice: el hijo que te ha nacido de esa relación, dice, ciertamente morirá. Y tal vez estarás pensando: hermano, al empezar el programa usted me dijo, Cristo te ama, Dios te bendice, Dios. Absolutamente. Familias, las decisiones que tomamos por nuestra cuenta van a traer consecuencias. No porque Dios las mande, sino que van a traer consecuencias porque nosotros tomamos esa decisión y abrimos la puerta para que Satanás tomara la autoridad de romper el matrimonio, de romper el hogar, de romper la familia. La decisión que tú y yo tomemos va a afectar a toda tu familia o a toda nuestra familia. Si es una decisión buena, si es una decisión justa, si es una decisión que se alinea a la palabra de Dios, si es una decisión que va de acuerdo con la voluntad de Dios, desde hoy te puedo decir, ten por seguro que esa decisión te traerá bendición a tu vida, que esa decisión te traerá bendición a tu familia. Pero si la decisión que tú has tomado no va de acuerdo con la palabra de Dios, no se alinea con la voluntad de Dios, siento decirte, con el corazón en la mano te digo, con todo el amor del mundo te digo, esa decisión traerá consecuencias, porque has abierto una puerta para que Satanás entre al hogar y lo comience a destruir. ¿Sabes qué le pasó a David? Su hijo, dime tú qué culpa tenía, familias, qué culpa tenía ese niño. No tenía culpa de nada, pero por la decisión de su padre, por las malas decisiones que tomó su padre, lo alcanzó la consecuencia. Su palabra dice que el niño enfermó y luego dice que murió. Familias, por favor escucha lo que el Señor está hablando en esta hora. Por favor escucha lo que el Señor está hablando en este día. Toma decisiones correctas.
Toma decisiones que vayan conforme a la voluntad de Dios. Tomemos decisiones que vayan conforme alineadas con la palabra de Dios. Porque si es una decisión a escondidas de Dios, quiere decir que Dios no le agrada la decisión que estamos tomando. El error que cometió David fue que se olvidó de ir a Dios. Fue que se olvidó de consultarlo, de decirle: mira, Señor, me ha llegado esta tentación. Mira, Señor, me ha llegado esto a mi vida. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo prosigo? ¿Cómo avanzo? ¿Qué hago, Señor? Eso fue lo que le faltó a David. Pero no lo pudo llevar porque él ciertamente sabía que eso iba en contra de la voluntad de Dios. Y dice que David ayunó, y dice que entró postrado en tierra, estuvo postrado en tierra y no probó bocado, no comió, se la pasó clamándole a Dios, pidiéndole misericordia. Y dice que al séptimo día murió su niño. Padre, madre que me estás escuchando, hijos, toda la familia, para ti que estás escuchando, la decisión tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el día que tomes una decisión que no vaya conforme a la voluntad de Dios, que no sea respaldada por la palabra de Dios, esas decisiones traerán consecuencias. A David le llegó la consecuencia y perdió a su hijo. Dice que su hijo murió por lo que él había hecho, por lo que había hecho él en contra de Dios. Lo que tú y yo hagamos, familias, afectará, maldecirá o bendecirá tu hogar. La decisión que tú y yo tomemos. Y no te estoy diciendo que se morirá tu hijo. Te estoy hablando de eso porque es lo que habla en esta historia, que fue lo que le pasó a David. Pero también hay consecuencias cuando tomamos la decisión incorrecta, cuando tomamos la decisión que no se alinea con la voluntad de Dios. Puede destruir el matrimonio, puede destruir el hogar, puede destruir la familia, puede destruir los hijos. Y yo decía, ¿qué culpa tiene o tenía el hijo de David? No tenía culpa. Pero dime si o no pasa en este tiempo en los hogares. Cuando el padre o la madre o ambos toman la decisión de la droga, toman la decisión del alcohol, dime si eso no destruye el hogar, dime si eso no destruye la familia. Dime si eso no destruye a los hijos. La mayoría de los jóvenes en las cárceles
Están ahí porque lo único que han visto es droga, lo único que han visto es alcohol, lo único que han visto es prostitución, lo único que han visto es destrucción. No saben hacer otra cosa porque eso fue la decisión que tomaron los padres, eso fue lo que fue llevado al hogar. ¿Sabes por qué? Porque por una decisión del padre y de la madre se abrió una puerta, se abrió un espacio para que Satanás entrara y destruyera a toda la familia. Y cuando les hablas y cuando empiezas a hablar con ellos, y cuando empiezas a preguntarles de su niñez, y empiezas a preguntarles de su juventud, y empiezas a preguntarles ahora por qué están ahí, lo único que te dicen: mi padre tomó la decisión de llevar otra mujer, o mi madre de buscar otro hombre, y se destruyó el hogar. Entonces me quedé solo. Entonces me encontraba sin dinero, me encontraba perdido, y hubo alguien en la calle que fue el único que me dio un abrazo, fue el único que me dio amor, fue el único. Pero después de ahí me comenzó a dar droga, y me hice adicto, y me hice esto, y me hice alcohólico, y ahora terminé en la prisión. Familia, es el Señor hablando en esta tarde. No tomes decisiones, no tomes decisiones que puedan afectar a tus hijos. No tomes decisiones que puedan destruirles la vida. No tomes decisiones que pueden romper tu matrimonio. No tomes decisiones que pueden romper el hogar. No tomes decisiones que destruirán toda tu casa. Ve a Dios, ve a Dios, vayamos a Dios. Y si esa decisión no se alinea con su voluntad, no se alinea con su palabra, quiere decir que te traerá consecuencias. Quiere decir que a largo plazo perderás a causa de la decisión que tomaste. Las decisiones que David tomó. La primera decisión fue haber tenido algo que ver con esa mujer. La segunda decisión la tomó solo también, queriendo arreglar el primer problema que había creado. Mata al esposo de la mujer, para después decir: bueno, soy tan buen hombre, soy tan buen rey, que voy a tomar esta mujer que ahora que ha quedado viuda. Lo que él no sabía es que Dios siempre está mirando, y que podemos escondernos del hermano, de la hermana, del papá, de la mamá, del esposo, de la esposa. Podemos escondernos de todo el mundo, pero nunca de Dios. No hay nada oculto para Él.
¿Qué nos está hablando el Señor en esta tarde? ¿Qué nos está hablando el Señor en este día? No tomes decisiones que destruirán tu vida. No tomes decisiones que destruirán tu matrimonio. No tomes decisiones que destruirán a tu familia, a tus hijos. No tomes decisiones equivocadas, porque por una decisión equivocada pueden venir consecuencias a tu hogar, pueden venir consecuencias a tu familia. Por eso el Señor ha traído esta palabra en este día. Por eso el Señor ha traído este mensaje este día para las familias, para los matrimonios, para los hijos, para los padres, para la familia entera, hablándoles, diciéndoles, enseñando a través de esta palabra que David tuvo consecuencia por una mala decisión, y que si nosotros tomamos las decisiones incorrectas también sufriremos consecuencias. Eso, la consecuencia. No hay nadie que te pueda librar de eso. Dios te vuelve a perdonar. Dios te vuelve a tomar. El profeta Natán le dijo a David: Él ya te ha redimido. Él ya te ha perdonado, David. Porque David reconoció, dijo, pequé contra Dios. Y él le dijo: Él ya te perdonó. Él ya te redimió de esas malas decisiones que tomaste. Pero hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Concebiste, tuviste un hijo con una mujer que le pertenecía a otro. Y el profeta le dice: ciertamente morirá. Familias, realmente es para ponernos a pensar, es para despertar, es para ponernos alerta, es para decir: de hoy en adelante, toda decisión que tomemos la vamos a hacer consultando a Dios. Toda decisión que se tome en esta casa va a ser aprobada por el Señor. Fíjate qué importante es mantener a Dios envuelto en nuestros negocios. Qué importante es mantener a Dios en el centro del hogar, en el centro de la familia, en el centro del matrimonio. Qué importante es decirle a Dios: Señor, tú eres el que toma decisiones en esta casa. Tú eres el que toma decisiones en este matrimonio. Tú eres el que toma decisiones en esta familia. ¿Sabes qué? Dios nunca se va a equivocar. Dios nunca te va a guiar por un camino donde después tendrás consecuencias. Dios nunca te va a guiar de una manera que después se romperá tu hogar. Dios nunca te va a guiar de una manera que después se destruirá tu familia. Eso pasa cuando tomamos las decisiones sin contar con Dios. Si leemos todo ese capítulo, el Señor le dice a
a David, a través del profeta Natán, le dice: yo te ungí como rey sobre Israel. Yo te libré de la mano de Saúl cuando te quería matar. Yo te di la casa de tu Señor. Te di la casa de Israel y de Judá. Dice, y te hubiera dado más. Dice, y te habría añadido mucho más. Dice, pero tomaste la decisión solo. Esta vez, David, tomaste la decisión por tu cuenta. Esta vez, David, no me consultaste. Esta vez, David, tomaste la decisión que te convenía a ti, la decisión que agradaba a tu carne, la decisión que agradaba y satisfacía tu cuerpo. Tomaste la decisión, David, equivocada. Y esto está pasando en muchos hogares. Esto está pasando en muchos matrimonios. Esto está pasando en muchas familias. Se está haciendo a Dios a un lado. Familias, escuchemos la palabra de Dios. Se está haciendo a Dios a un lado y se están tomando decisiones sin contar con Él. Se está haciendo a Dios a un lado en el matrimonio. Se ha sacado por completo del matrimonio y se están tomando decisiones sin contar con Él. Se están tomando decisiones que no se alinean con su palabra, que no se alinean con su voluntad. Y eso, familias, trae consecuencias. En este tiempo se están tomando decisiones en las familias sin contar con Dios. Y eso trae consecuencias. Eso destruye, trae muerte. Así como trajo muerte para el hijo de David, trae muerte para el hogar, trae muerte para el matrimonio, trae muerte para la familia. Y no me refiero a que todos van a empezar a caer muertos. Me refiero a una muerte de destrucción, a una muerte que te aleja de Dios, a una muerte que separa, que rompe, que destruye tu vida, que destruye el matrimonio, el hogar y la familia. ¿Por qué? Porque se han tomado decisiones sin contar con Dios. David era un hombre que lo consultaba para todo. Y ese día, familia, le ganó la tentación. Le ganó el enemigo. Le puso algo que le llenó el ojo. Y David, pensando que lo podía solucionar porque él tenía el poder, porque él era el rey, David, pensando eso, llevó algo no solo a su hogar, no solo a su reino, llevó algo al hogar de esa mujer y de Urías, y lo destruyó. Y luego llevó lo mismo, llevó a su reino, a su casa, y por consecuencia pierde a su hijo. Familias, necesitamos tomar decisiones consultándolo a Él, consultando su palabra,
preguntándole cuál es su voluntad. No lleves cosas a tu hogar que lo van a destruir. No tomes decisiones en tu familia que la van a destruir, la van a hacer pedazos. No tomes decisiones en tu hogar que en tu matrimonio que después lo van a romper. No tomes decisiones que llevarán una consecuencia a tu vida, que llevarán una consecuencia a tu familia. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por cada familia que ha escuchado y que va a escuchar este mensaje. Hoy quiero decirte, lo más sencillo es tomar la decisión sin pensar en la consecuencia. Pero una vez que se ha tomado y llega la consecuencia, eso trae destrucción. Así que queremos invitarte a que cada decisión que tomes en tu vida, cada decisión que tomes en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, que esa decisión esté alineada con la palabra de Dios, esté alineada con la voluntad de Dios. Haz parte a Dios de tus planes. Haz parte a Dios de tus proyectos. Haz parte a Dios de cada decisión que tomes para que sea la decisión correcta y no te traiga destrucción a tu vida. Te bendecimos. Te bendecimos. Se ha terminado el tiempo. Queremos decirte 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant, transmitiendo desde Mount Pleasant, Texas, y a través del internet, transmitiendo las radios hermanas que mencionamos al principio. Queremos decirte que Reunificando Familias tiene una página en Facebook, tiene una página, un canal de YouTube, donde puedes ir y escuchar y compartir y suscribirte y ponerle me gusta a todos los mensajes. Compárteselo a otra familia, compárteselo a otro hogar, a otro matrimonio. ¿Sabes para qué? Para que también el Señor bendiga la vida de ellos. Porque tal vez están a punto de tomar una decisión y por no consultar a Dios pueden estar abriendo una puerta a la consecuencia, para que eso entre y destruya su hogar, su matrimonio, su familia. Así que qué bendición sería que fueras a Reunificando Familias en YouTube y compartieras esos mensajes para que sean de bendición en otro hogar, en otra familia, en otro matrimonio. Así que familias, gracias por haber estado con nosotros en este día. Gracias por la bendición que son para cada uno de nosotros. Te bendecimos de parte de Dios. Te decimos, Él te ama. Ponlo a Él como el centro de tu hogar. Ponlo a Él como el centro de tu matrimonio. 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant
en tu programa Reunificando Familias.